Dice 1 Corintios, capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Gracias por la Escritura, oh Dios, que leemos y que queremos exponer y enseñar. Y deseando, Dios, que tú la utilices en nuestros corazones, iluminando nuestras mentes, ayudándonos a apreciar más a Cristo también. Y como mencionábamos antes, a aborrecer el pecado. Pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Hace muchos años como que la religión, de alguna manera, estaba dividida en dos bandos, podríamos decir, ¿no? Por un lado estaban los católicos y por el otro lado estaban los evangélicos. O por lo menos la gente metía a todos en cualquiera de esas dos bolsas, ¿no? Por ahí era de otra denominación, pero decía, no, debe ser evangélico. Así lo percibía la gente. Y los nombres de las iglesias era Iglesia Evangélica, Puerta al Cielo. Iglesia Evangélica, no sé, Pan de Dios. Iglesia Evangélica, bueno, la Nueva Jerusalén, Asamblea de Dios, Centro Bíblico, etcétera, ¿no? Luego hubo escándalos, falsas doctrinas, modos de vivir la religión o hacer el culto, en el que muchos no estaban de acuerdo. Y ya los evangélicos no representaban a la mayoría de evangélicos. Entonces, como el término evangélico quedó muy generalizado, muchos optaron por identificarse de otra manera, ¿verdad? Y hoy prefieren autodenominarse como una iglesia bíblica, ¿no? Ustedes saben, hermanos, hay una tendencia hoy en día en escoger los nombres para las iglesias nuevas locales que se van abriendo en las ciudades, ¿no? Iglesia bíblica, le ponen. Iglesia bíblica de la gracia, iglesia bíblica del Señor Jesús, iglesia bíblica, etcétera, ¿no? O el nombre de la ciudad, iglesia bíblica de Chivilcoy, iglesia bíblica, no sé, de Junín o de Cava, etcétera, ¿no? A lo mejor en algunos años sucede lo mismo. Esto estábamos hablando ayer en la mesa. Iglesias que no son bíblicas se harán llamar bíblicas. Entonces el nombre como que queda manchado. Y va a haber que buscar otro nombre otra vez. Iglesia bíblica, la verdaderamente bíblica. Iglesia bíblica, podrán imitarnos, igualarnos jamás. O algo parecido. Algo que nos identifique como la verdadera iglesia bíblica, ¿no? Ahora, mis hermanos, de alguna manera todas las iglesias son bíblicas. O todas dicen ser bíblicas, hasta las que no lo son. ¿Cómo es eso entonces? Bueno, todas usan la Biblia y todas dicen que
su norma de fe y práctica es la Biblia. Ahora, por supuesto, muchos la manipulan, la sacan de contexto, la tergiversan, otros la utilizan como fuente de ganancia. Sin embargo, si se les consulta si son una iglesia sana, saludable y bíblica, y han de responder que sí. Todas van a decir lo mismo, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué factores hacen, ¿no? ¿Qué marcas hacen, ¿no?, que una iglesia sea verdaderamente bíblica? Hay ministerios como por ejemplo lo de 9 marcas, Neymar, que ellos han justamente propuesto las 9 marcas de una iglesia saludable. Bueno, la predicación expositiva, el liderazgo bíblico de ancianos, la membresía bíblica, etcétera, ¿no? Se podría añadir más a esta lista de 9 o se podría sintetizar en menos, ¿no? No es que sea exhaustivas. Ahora, hay algo que creo yo que es determinante. Si se quiere, puede estar entre las 3 marcas principales que hacen que una iglesia sea verdaderamente bíblica. Y de esa manera se corrobora la salud de la congregación. Y es la confrontación del pecado y la disciplina bíblica. Ninguna, mis queridos hermanos, absolutamente ninguna iglesia puede dársela de bíblica si el pecado de sus miembros no es confrontado. Jamás pueden llamar a una iglesia bíblica si sus miembros pueden pecar. Es más, se puede decir que la salud de la iglesia depende del uso que se haga de esta herramienta que el Señor nos dejó. Si en determinada congregación no importa cómo vivís, da igual si practicás el pecado o no, ese no es un lugar en donde vos tenés que tirar el ancla. No es saludable para vos, ni para tu familia, ni para nadie. Es un lugar del cual tenés que escapar inmediatamente, porque no les importa la salud de tu alma. Por eso nadie se atreve a acercarte y a confrontarte con tu pecado. Y por supuesto, al no hacer esto, no están honrando la palabra, ¿verdad? Están dando un pésimo testimonio del Evangelio. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, es algo en el que fallan muchas iglesias. A veces en exceso rozando el legalismo y a veces también siendo indiferentes. Ha habido también casos en el que los líderes han sido parciales en la disciplina. Si es el hijo del pastor el candidato a disciplinar, o algún hermano referente, o una familia, o alguien que ofrenda mucho, a ese no se toca. Dale una indulgencia, una concesión. Ahora, si es un hermano que no aporta mucho y es un don nadie, a ese sí, mandale disciplina. Cárcel o bala, como decía Esther. Total, no corta ni pincha, como quien dice. Y esa parcialidad en las iglesias la ha corrompido, bueno, y ha hecho que básicamente sus cimientos se derrumben, ¿no? La vara tiene que ser igual para todos. Nadie es más que otro. Otra de las razones de la ausencia de confrontación y disciplina es que no se entiende. No se entiende que es algo saludable para la iglesia y para la persona que ha pecado. Eso es bueno. Muchos lo toman como un castigo innecesario, sin frutos, pero eso es por no entender las Escrituras, justamente, ¿verdad? Sobre todo por no entender el carácter de Dios. Estamos tratando con asuntos que involucran a un Dios que es 3 veces santo y quien nos desafía a nosotros también a vivir en santidad, ¿no? Sed santo, yo soy santo, dice la Escritura, ¿no? Otros pueden pensar que confrontar el pecado rompe la unidad, pero el problema es que si hay pecado no confrontado, la unidad ya está rota. Ya está rota. Otros tienen temor al hombre, entonces prefieren evitar escándalo. Y sé también, queridos hermanos, que confrontar el pecado y ejercer la disciplina bíblica tiene un costo. Y a veces no se quiere pagar ese costo, ¿no? Hace poco estábamos en una charla pastoral. El tema era justamente, se van proponiendo temas ya anticipadamente. El tema era confrontando al pecador. Y un pastor dio testimonio de algo que vivió su iglesia.
la congregación en Estados Unidos, una comunidad de habla hispana, compuesta por 300 miembros, y justo el hermano que pecó fue el pastor principal. Cayó en pecado, en adulterio. Fue confrontado, le ofrecieron, bueno, la restauración, el seguimiento, todo, y bueno, y él tenía que abandonar el cargo, por supuesto, porque es lo que corresponde, ¿no? ¿Cuál fue el problema? No quiso hacerlo. Y comenzó a defenderse también. E incluso utilizando la misma Biblia, versículos que parecían favorecerle. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y él también decía, y hay que restaurar al caído. Gálatas capítulo 6, versículo 1, y otros. Y el pastor que nos contaba esto como que estaba sorprendido. No podía creer que el pastor que cayó después de años de haber enseñado, ahora estuviera negando todo lo que enseñó, al tomar esa actitud de no aceptar que había pecado contra el Señor, contra la iglesia, y tenía que largar el cargo, ¿no? Bueno, el asunto es que él siguió ejerciendo cierta influencia desde afuera contra los miembros. Y la iglesia de 300 miembros pasó a 120. Con el tiempo fue disminuyendo. Ahora somos 12, dijo el pastor. Confrontar el pecado y ejercer disciplina bíblica tiene un costo, queridos hermanos. Pero es mejor sufrirlo siendo bíblicos, haciendo la voluntad de Dios, que siendo indiferente. Porque si no haces lo que la Escritura manda, más allá de estar deshonrando a Dios, los miembros que aman al Señor también serán de la iglesia. Yo me iría. Yo no quiero ser parte de una iglesia que tolera el pecado. Tomo a mi familia y me voy, porque esta iglesia ha dejado de ser saludable, no está confrontando el pecado. Es decir, de alguna u otra manera la iglesia iba a sufrir eso. Pero era mejor sufrirlo haciendo lo que la Escritura manda, ¿no? He visto también a lo largo de los años a creyentes abandonar la congregación después de una disciplina bíblica. Recuerdo a una madre hace muchos años que enojada se fue de la congregación, no vino más, porque su hija había sido confrontada, ¿no? Y se excusaba diciendo que hay otros jóvenes que hacen lo mismo, pero están ocultos. Bueno, el orgullo fue más fuerte que la humildad de aceptar que su hija estaba mal, ¿no? Y abandonó la congregación. Ahora, no siempre termina así, ¿no? Recuerdo también, haciendo memoria, a otra joven, ¿sí?, que fue disciplinada. Toda la familia que estaba en la congregación estaba de acuerdo con esa disciplina. Y ella la recibió con humildad y con el tiempo fue restaurada y hubo cambios preciosos en su vida. Después se casó en la misma congregación, formó una preciosa familia y hoy sirven todos al Señor. Es decir, la disciplina allí dio fruto, ¿no? O siempre da fruto en realidad. Dio un fruto que a lo mejor nos gusta un poquito más, vamos a decir, ¿no? Ahora, hermanos, más allá de la respuesta del miembro confrontado por el pecado, detrás también está velar por la pureza de la iglesia. No es solamente la persona. Detrás está la santidad de Dios. Detrás está honrar la palabra y no solo el hermano o la hermana que pecó. Ahora bien, en lo que algunos difieren es en cuándo aplicar disciplina bíblica. Porque en una misma ocasión alguien puede interpretar que es el momento de ejercer disciplina bíblica, pero otro puede argumentar que es un caso para pasar por alto la ofensa. O puede haber discrepancia en las formas de disciplina, el cómo. Algunos entienden que la disciplina eclesiástica tiene que ser apartamiento del hermano inmediatamente de la comunión, y otros entienden que hay que agasajar más que nunca al que pecó. Como siempre, la Escritura interpreta a la Escritura. Con base a 1 Corintios 5 y otras porciones que iremos sondeando, quiero responder a una pregunta. ¿Cuándo un creyente debe ser disciplinado por la iglesia? De eso se va a desprender el cómo tiene que llevarse a cabo dicha disciplina. ¿Cuándo? En primer lugar, cuando hay pecado grave, evidente y comprobado. Versículo 1 y 2, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Conocemos el pasaje, ¿verdad? Es un caso que termina en disciplina bíblica. Pablo habla acá de un caso concreto de inmoralidad sexual, cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Notan? No es un pecado dudoso aquí, no es discutible, es claro, público y escandaloso. Hay un hermano de la congregación que está cometiendo fornicación. Y esta palabra que se utiliza aquí, hermanos, es interesante. Con el tiempo se ha ido ampliando en su significado, ¿no? Alguien dijo que originalmente porneia, la palabra fornicación, podía referirse a relaciones con prostitutas, pero en el uso judío posterior, reflejado en la traducción griega del Antiguo Testamento, y en la época del Nuevo Testamento, el término se amplió para abarcar toda forma de inmoralidad sexual fuera del diseño de Dios, incluyendo cualquier relación extramarital. Este es el sentido con el que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Alguien más añadió: las Escrituras con esta palabra comprenden toda especie de mezclas ilegales. Y el comentarista Clark: se debe entender en su mayor latitud el significado como implicando toda clase de impureza. En este caso tan particular, como lo vemos aquí en este capítulo, este hermano tenía una relación con la mujer de su padre. No tenemos todos los detalles que nos gustarían como para armar mejor la escena, ¿verdad? Por ejemplo, puedo preguntar, ¿el padre de este hermano estaba vivo? ¿O murió y el hijo se acercó a quien en su momento fue su madrastra? ¿O estaba vivo, pero ya se había separado de la mujer? Entonces, otra vez, ambos se acercaron y estaban teniendo una relación. No sé si alguien se atreverá a creer que el padre estaba vivo y había una cosa espantosa. Tampoco lo sabemos. Me atrevo a pensar que el padre murió y el hijo se acercó a esta mujer viuda y mantenía una relación con ella. Ahora, la ley de Dios condenaba tal tipo de relación, ¿verdad? Por ejemplo, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre, Levítico 18:8. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos, Levítico 20:11. Ahora, esto estaba muy, a lo mejor, alejado de la iglesia de Corinto, no viene de un trasfondo judío, pero aún la misma ley romana condenaba esto, ¿verdad? A pesar de la corrupción que podía haber, decía, no se puede tal cosa. Así que no se trataba de un matrimonio legalmente establecido, sino de un concubinato pecaminoso en extremo, sin reconocimiento alguno, ni casamiento formal. Ahora, si queremos aplicar a nuestro tiempo, diremos que era un pecado mal visto, incluso por la gente que no es cristiana y no tiene una norma moral bíblica. Todo el mundo sabe que eso está mal. Ese es el principio universal que rige hasta nuestros días, ¿no? No es un pecado de, bueno, no me saludó, pasó al lado mío y se hizo el sonso y no quiso saludarme, es indiferente conmigo, me esquiva, se enojó sin causa. No, estamos hablando de algo objetivamente grave, ¿verdad? Para la ley de Dios y aún para la ley del hombre, ¿no? Es evidente e incluso el mundo reconoce como incorrecto. Ahora, el caso en 1 Corintios 5 no es un rumor ni una sospecha, es algo de cierto seoche. Es decir, es un hecho conocido, público y escandaloso, digamos. Abarca la iglesia y la comunidad fuera de la iglesia. Entonces, la disciplina se aplica cuando el pecado no es dudoso ni privado en términos de desconocimiento, sino evidente y comprobado, de modo que la iglesia pueda actuar con fundamento, ¿no? Hace poquito, ustedes saben, al jugador de fútbol, Gianluca Prestiani, los sancionaron porque supuestamente discriminó racialmente al jugador Vinicius Junior, ¿no? ¿Recuerdan los hombres, ¿no? Las mujeres también, ¿no? Probablemente le dijo, bueno, seamos honestos, el fútbol es así, ¿no? Pero no se podía probar. El tipo vivo tenía la remerita ahí. De todas maneras,
lo sancionaron igual. Básicamente sin pruebas. No se puede hacer eso en la disciplina bíblica. Se requiere certeza, evidencia y un proceso justo. De lo contrario, se corre el riesgo de cometer una injusticia en nombre de la justicia. Por eso, antes de cualquier acción disciplinaria que la Iglesia ha de ejercer, debe haber claridad en los hechos. No alcanza con parece que me dijeron que da la impresión de no. La Iglesia debe actuar con verdad, con prudencia y con responsabilidad, ¿no? Aquí lo que estaba pasando en la congregación de Corinto había llegado incluso a gente que está fuera de la Iglesia. Lo sabe el barrio entero, diríamos nosotros. Y la Iglesia no puede cerrar los ojos ante tal acontecimiento, ¿verdad?, que le involucra. Debe actuar, pero hacerlo bien, con justicia, claridad y buscando siempre honrar al Señor en todo el proceso. Ahora, entiéndanme una cosa, hermanos. No significa que si el barrio no se entera del pecado, y entonces no debe aplicarse la disciplina, ¿no? No, una cosa no está diciendo la otra. El principio es que la disciplina no depende del nivel de exposición pública, sino de la realidad del pecado. Si es claro, grave, evidente y comprobado, corresponde actuar. Aunque sea algo que no haya trascendido a la comunidad y solo lo sepa la congregación. De hecho, así debería ser, ¿no? Que quede entre hermanos. Además, la mayoría de los casos siempre queda o debería quedar dentro del círculo de la congregación, ¿no? Así que cuando hay pecado grave, evidente y comprobado, la Iglesia ha de actuar para cortar con eso. Hay muchos casos en el que no será necesario, ¿no? Se utilizarán otras herramientas, pero en este es necesario, ¿no? En segundo lugar, un creyente debe ser disciplinado cuando el pecado es persistente y no hay arrepentimiento. Este creyente particular de la iglesia de Corinto, ¿verdad?, y toda la iglesia ya habían sido advertidos de la reacción frente a una situación así cuando hay reincidencia en el mismo pecado sin arrepentimiento. Y tal vez te preguntes, ¿y dónde está eso en el texto? Bueno, Pablo mismo lo aclara en los versículos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Notas? Hubo una instrucción previa, una advertencia que no fue atendida. Pablo ya les había enviado una carta, que lamentablemente nosotros no contamos con esa carta. Esta que es 1 Corintios, en realidad es 2 Corintios, porque ya le envió otra, y ahí le advirtió esto que vuelve a repetir en los versículos 9 al 11. La iglesia tenía esa carta, la había leído, pero no prestaron atención y no hicieron caso al mandamiento, ¿verdad? Es decir, la advertencia ya estaba. La caída de este hermano es la caída de alguien que persiste, que continúa en la misma práctica, aún habiendo sido advertido. Y la iglesia también tenía conocimiento de eso. Por eso Pablo actúa con firmeza, ¿verdad?, en los versículos 3 al 5. Entonces, la disciplina se vuelve necesaria cuando el pecado no solo está presente, sino que se sostiene en el tiempo sin arrepentimiento. La reincidencia en el mismo pecado demuestra que no hubo arrepentimiento, ¿verdad? Ya no es solo una debilidad, digámoslo así, es una postura que se ha asumido. Y eso afecta tanto al individuo como a toda la iglesia. Aquí, en este punto, encaja perfectamente el temido y malentendido Mateo 18, porque allí Jesús establece el proceso para tratar el pecado dentro de la comunidad y justamente contempla este punto. ¿Qué hacer cuando hay persistencia en un pecado sin arrepentimiento? Primero es un trato personal, luego con 1 o 2 testigos y finalmente delante de la iglesia. Este proceso, hermanos, es progresivo y busca, por supuesto, la restauración del hermano que ha pecado. Pero si aún así no hay respuesta, entonces se llega a un punto en el que la iglesia pronuncia su voz, porque dice, si no llega la iglesia, pronuncia su voz aplicando disciplina.
Y si no hay respuesta de parte del creyente en pecado, debe ser tratado como alguien que no está viviendo bajo el señorío de Cristo, un gentil y publicano, alguien ajeno al pacto de Dios. Ahora, no se llegó a esta última instancia aquí, pero eso es exactamente lo que vemos aplicado en esta porción. No es una reacción impulsiva, es el resultado de una persistencia en el pecado sin arrepentimiento, aún después de haber sido advertido. Claro, notan, acá no hay necesidad de dar los pasos de Mateo capítulo 18, porque el pecado ya es de público conocimiento. ¿Qué sentido tiene que vaya un hermano y la amoneste, vayan dos hermanos más y la amoneste, si lo sabe toda la congregación? Es más, lo sabe todo el barrio también, ya afectó a la iglesia. No es necesario dar esos dos primeros pasos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Habrá situaciones en la iglesia en las que Mateo 18 no es aplicable literalmente. Por eso no hay que refugiarnos en este pasaje. Hay ocasiones en las que no se aplica la literalidad de esta porción. Como por ejemplo, el caso que mencioné del pastor que cayó en pecado. ¿Qué va a ir un hermano a decirle, dando el primer paso? ¿Va a tomar dos más para tratar de restaurarlo? Sí, el pecado como un cáncer infestó toda la iglesia. Hay que proceder inmediatamente a disciplinarlo y excluirlo de su función, ¿no? Hay otro caso más en la Biblia también que corrobora el punto. En Tito capítulo 3, versículo 10 y 11, yo lo leo, dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Otra vez, se le advirtió, persiste. Se le vuelve a advertir nuevamente, él vuelve a lo mismo, lo lamento. Tenés que retirarte de la congregación. Algunos ven aquí una y otra amonestación, puede ser el proceso de Mateo 18, pero eso es una conjetura, no está aquí, ¿verdad? Está causando división, debe ser excluido después de una y otra amonestación. Ahora, en ese contexto, en Creta, donde se encuentra Tito, las divisiones venían porque hombres se enseñaban cosas que no correspondían, generaban conflicto, arrastraban a otros, debilitaban la unidad de la iglesia. Pero cada iglesia puede tener un contexto particular de divisiones. La única manera, mejor dicho, no es la única manera de dividir una iglesia enseñando genealogías falsas y filosofías. Hay otras maneras también, ¿no? Acá hemos tenido hace un tiempo ya largo un caso en el que considero que era ideal para aplicar una expulsión inmediata. Una vez vino una familia a esta congregación y al tiempo la mujer, esposa y madre, quiso hacer devocionales con algunas mujeres. Ella no era miembro de la congregación y tenía muchas creencias equivocadas que arrastraba de un contexto de una iglesia no saludable. Le he advertido, le dije que la idea es muy buena, pero que espere un tiempo. No quiso hacerlo, empezó a los gritos, el fariseo y un montón de cosas más, y lo comenzó a hacer a espaldas, ¿verdad? Y convocó a algunas mujeres para hacer lo que se había propuesto. Ese es un caso en el que se ha advertido, no se sujeta a las autoridades y genera división dentro de la congregación. Es un caso para expulsión inmediata. Gracias a Dios no se llegó a esa instancia, después ellos mismos decidieron irse para gloria del Señor, ¿no? Así que la disciplina se aplica cuando alguien persiste en el pecado sin arrepentimiento, aún siendo confrontado. Y acá no hay excusas, mis queridos hermanos. No hay justificativo alguno. Así como voluntariamente decidió pecar, voluntariamente debe arrepentirse. La culpa no la tienen otras personas de su pecado. A lo mejor algún hermano decía ahí en la iglesia de Corinto, pero pobre muchacho, ¿cómo lo van a disciplinar? Él no tiene toda la responsabilidad. La mujer también. ¿Cómo se va a meter con un hombre que es el hijo de quien fue su cónyuge? ¿No tiene vergüenza esa mujer? ¿Alguien más habrá aportado? Yo también soy un pecador, tengo el mismo corazón que él. Hoy le tocó a él, mañana me puede tocar a mí, la disciplina está mal. Un hermano de trasfondo carismático puede haber dicho, la culpa no la tiene él, tampoco la tiene la mujer, la culpa la tiene el diablo, porque él vino a hurtar y matar y destruir.
allí entra el apóstol Pablo, inspirado, con una autoridad única, y él manda a la iglesia cómo debe proceder, ¿no? Que nadie mire para otro lado, ni siquiera a otros casos de años atrás, ni a los líderes porque no estuvieron atentos. Él pecó porque, como dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14, 15. Entonces la iglesia debe proceder contra el único responsable y cuidar a las partes afectadas. En este caso, todo indica que la mujer no era de la iglesia. Luego veremos eso, ¿no? En tercer lugar, un creyente debe ser disciplinado cuando el testimonio de la iglesia está en riesgo. Versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 12 y 13. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aclaro una cosa, estos puntos no son correlativos para la disciplina, ¿no? Con el punto 1 y 2 ya es suficiente para ejercerla. Lo menciono porque quiero ir avanzando también en el pasaje, ¿no? La disciplina es necesaria cuando el pecado de uno afecta a la iglesia entera, su santidad y su testimonio. En Corinto, el concepto que se estaba creando, hermanos, fuera de la comunidad de la iglesia, era devastador. Una iglesia que aprueba contra aquello que predica. Piensen en ese testimonio. Una comunidad que habla de santidad, pero convive con el pecado sin tratarlo. Y eso desacredita el Evangelio. Por eso Pablo usa una imagen tan fuerte, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado no tratado no queda aislado jamás. Influye, contamina y normaliza lo que Dios rechaza. Entonces, la disciplina no solo tiene que ver con la persona involucrada, sino con el bien de toda la iglesia. Es un bien el que hacemos, una medida que tomamos que preserva la pureza del cuerpo y protege su testimonio ante el mundo, ¿no? Por eso nadie puede y debe desentenderse de lo que pasa dentro de su iglesia local en asuntos de pecado y disciplina. A lo mejor alguien dice, yo no tengo nada que ver, que se las arreglen. No es así. Si sos parte del cuerpo de Cristo, lo que ocurre en la iglesia también te involucra. No somos un conjunto de individuos aislados, somos un cuerpo. Cuando el Señor te salva, te coloca dentro de ese cuerpo. No perfecta, por supuesto, pero sí comprometida con tratar el pecado conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Cuando un miembro es afectado, todo el cuerpo lo siente. Eso es lo que Pablo está mostrando acá, ¿no? El pecado de uno, si no es tratado, termina afectando a todos. Hermanos, la disciplina no es un asunto del que pecó y solamente los líderes, no. Es una responsabilidad comunitaria. No para entremeternos indebidamente en asuntos que no corresponden, ¿no? Pero sí para velar por la santidad, el testimonio y la salud espiritual de la iglesia. Todos los creyentes y aún la gente incrédula que no conoce al Señor tienen que saber que la iglesia es un pueblo apartado para Dios, llamado a vivir en santidad, una comunidad que se toma en serio el mandamiento de ser santos y que no convive livianamente con el pecado. Así el mundo puede ver que hay coherencia entre nosotros, que hay integridad y que lo que se cree se vive, ¿no? Y dice que la predicación más fuerte es la vida de uno y no tanto lo que dice, ¿no? Y los creyentes de esta manera entienden que formar parte del cuerpo de Cristo implica responsabilidad, compromiso y una vida que busca honrar al Señor en todo, ¿no? Y por si alguien se pregunta, ¿por qué no disciplinaron a la mujer también? Para que haya un pecado de fornicación tiene que haber dos personas.
¿Por qué solamente fue disciplinado el hombre y no la mujer? Los versículos 12 y 13 que ya leímos, Pablo habla de los que están adentro y los que están afuera. Los que están adentro, los creyentes, y este hermano que pecó porque él es un creyente, tienen que ser juzgados por la misma iglesia. Pero los que están afuera, los no creyentes, como esta mujer, serán juzgados por Dios, ¿no? Sería ridículo disciplinar a alguien que no es de la congregación. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo vas a disciplinar a mí? Por supuesto, solamente se disciplina a creyentes que son parte de una iglesia local. Por eso ni siquiera hay mención de esta mujer, ¿no? Por lo tanto, hermanos, ¿cuándo un creyente debe ser disciplinado por la iglesia? Cuando hay pecado grave, evidente y comprobado. Cuando el pecado es persistente y no hay arrepentimiento. Y cuando el testimonio de la iglesia está en riesgo. Ahora, si muchos discrepan del cuándo, cuánto más en el cómo. ¿Cómo tiene que ser la disciplina que el creyente recibe por la iglesia? Bueno, hay diferentes propuestas y resoluciones. Algunos tienen en sus estatutos, en sus normas internas, cómo debe ser la disciplina. Bueno, hay muchas, ¿no? Y acá reconozco, hermanos, que muchas de las que he escuchado y leído me resultaron sorprendentes, ¿no? Porque algunas, más que una disciplina, era un premio para el pecador. Como esta iglesia de Corinto, ¿no? Que en lugar de disciplinar, se jactaban de lo cometido. Otra vez, la Escritura es suficiente. Y si bien no hay versículos que digan literalmente todos los detalles del cómo, los principios que extraemos de la Biblia son clarísimos para el proceso, ¿no? Primero abordemos nuestro texto base y respondo al cómo. La disciplina implica que el hermano que pecó tiene que ser apartado de la comunión. El versículo 2 dice que que la iglesia tendría que haberse lamentado y el hermano quitado de en medio. En el 5, el tal sea entregado a Satanás. En el 7, limpiaos de la vieja levadura. En el 11, no os juntéis. Y en el 13, quitad a ese perverso. Como notan, hermanos, la disciplina no consiste en abrazar al que cometió tal pecado, sino en apartarlo de la comunión. Todos los imperativos aquí son clarísimos, exceptuando el que dice, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Suena escalofriante, ¿verdad? ¿Qué clase de disciplina es esa? Bueno, los comentaristas no están de acuerdo en todo lo que implica eso, pero a algún puerto vamos a arribar. Están los que sostienen que se refiere a la excomunión, la cual sirve para purgar el mal de la iglesia. Los creyentes están seguros en las manos de Dios, en la cual ni siquiera Satanás los puede arrebatar. Pero si un pecador es entregado al príncipe de este mundo, enfrenta la destrucción, carece de la protección que se tiene dentro de la comunidad cristiana. Kistemaker opina de esta manera. Ahora, todos están de acuerdo en que el hermano que pecó tiene que ser apartado de la comunión. Allí todos se estrechan la mano. En lo que no hay mucho acuerdo es en lo que implica para destrucción de la carne. Este hermano que pecó va a ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, algunos piensan que la obra de Satanás, con el permiso de Dios, como el caso de Job, será la de afligirle en gran manera. Incluye todas sus emociones e incluso afectar su cuerpo físico. Una debilidad, una enfermedad, puede ser, a fin de que él se vuelva al Señor en arrepentimiento. Es una posibilidad. Pero otros entienden, y estoy de acuerdo con esto, hermanos. A lo mejor nunca lo escuchaste, pero estoy de acuerdo. Me parece posible que tal hermano iba a morir en manos de Satanás. Aunque de todas maneras, notan como dice el versículo, él sería salvo en el día del Señor. La iglesia lo disciplina, lo aparta de la comunión. Satanás, con el permiso de Dios, le quita la vida a su hermano. Y él muere. Pero él es salvo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque en esta misma carta, en el capítulo 11, muchos por no considerar la santa cena del Señor y tomarla indignamente, ¿qué recibían como disciplina? Morían.
Algunos debilidades, otros enfermedades y otros terminaban muriendo. Es una posibilidad entonces. No es descabellado pensar de esta manera. Ahora, no se asusten en algo. Cabe aclarar que este tipo de disciplina, que puede incluir la muerte física, no está vigente porque el ministerio apostólico no lo está. Noten la explicación. Alguien dijo, todas las veces que ocurre la muerte de alguien por una situación de pecado, se produce en presencia de algún apóstol. Así como el caso de Ananías y Zafira, que pecaron y cayeron muertos, estaba Pedro presente en ese lugar, ¿no? Cuando ellos mintieron al Espíritu Santo. Otro es el caso de los herejes Himeneo y Alejandro, entregados a Satanás por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:20, ¿no? No se encuentra el ejercicio de esta disciplina en otros lugares sin la presencia de algún apóstol, ¿no? La Iglesia ha de aplicar la misma disciplina, apartar al creyente de la comunión, pero lo demás no está bajo la autoridad de la Iglesia, sino bajo la soberanía de Dios, ¿no? Por supuesto. Los apóstoles, como saben, tenían ellos una autoridad única y delegada por el Señor, que nosotros no tenemos. Hoy los que dicen ser apóstoles son todos delincuentes, ninguno tiene esa autoridad que el Señor le dio a esos 12 y al apóstol Pablo también, ¿no? Ahora, esta forma, hermanos, de disciplina es algo que ves desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios tenía también la responsabilidad de actuar conforme a lo que Él había mandado, apartar el mal del medio y juzgar con justicia. Pero las consecuencias últimas, la vida, la muerte, el juicio final, siempre quedaban en manos de Dios, ¿no? Si Dios decía que tal individuo debe morir, tomen las piedras y él debe morir por pecado. Como pasó con Acán y con otros que han pecado, ¿no? Así es, hermano. Por ejemplo, en Deuteronomio aparece repetidamente esta expresión, quitarás el mal en medio de ti. Esa es la responsabilidad del pueblo, preservar la santidad de la comunidad. Pero el resultado final y el juicio definitivo pertenecían a Dios. Entonces hay una línea clara acá, ¿no? El pueblo obedece en lo que le corresponde, Dios actúa en su esfera soberana. Lo mismo ocurre en 1 Corintios 5. La iglesia disciplina, aparta, cuida su pureza, pero lo que sucede con esa persona en términos de consecuencias más profundas queda en las manos del Señor. Siempre es el deseo, debe ser el deseo, la oración y la procura de la iglesia que esta persona se vuelva al Señor en arrepentimiento y fe, ¿no? Así debe ser. Pero en última instancia, los resultados corresponden al Señor. Él es quien trata con el corazón. Él es quien quebranta. Él es quien restaura. La iglesia actúa en obediencia, Dios obra en soberanía. Y en ese equilibrio se preserva tanto la santidad de la iglesia como la esperanza de restauración de la persona que ha caído, ¿no? Ese es el proceso, queridos hermanos. A veces los resultados no se ven de inmediato. A veces pueden parecer desfavorables, como que el pecador no se arrepienta, se resienta, se quiera ir, o la iglesia sufra una división como ha pasado en tantas iglesias. Pero Dios no mira, hermanos, las cosas como vemos nosotros. Nosotros estamos limitados, Él no. Dios obra en tiempos y maneras que muchas veces no percibimos en el momento. Puede usar la disciplina para quebrantar más adelante, para traer arrepentimiento con el tiempo, o incluso para preservar a la iglesia de males mayores que no alcanzamos a ver. Por eso, el llamado no es a medir por resultados. Fracasamos, mirá el resultado. El llamado es a ser fieles. El resultado no te corresponde a vos ni a mí. Es algo que el Señor va a hacer, ¿no? La iglesia hace lo que le corresponde. Dios se encarga de lo demás. Y en ese camino, aunque no siempre se vea de inmediato, su propósito es bueno, justo y perfecto. A lo mejor alguien en la iglesia de Corinto argumentaba, ¿no? Pero Pablo, ¿cómo vas a apartar al hermano de la comunión? Él necesita el afecto de los hermanos, necesita estar expuesto a las enseñanzas bíblicas, necesita orar con otros, más que nunca tiene que estar con la iglesia. Sin embargo, eso es luchar contra la sabiduría de Dios.
¿Tenés mejores planes que el Señor? ¿Tus consejos son mejores que los de Él? Seguro que no. No somos más misericordiosos que Dios, hermano. Retener en la comunión a alguien cuando persiste en pecado sin arrepentimiento no lo ayuda. Le da una falsa sensación de que todo está bien, de que el pecado no es grave y Dios no es tan santo. Vos le querés hacer un bien, pero le estás haciendo un mal peor. Como cuando nuestros hijos pecan, ¿verdad? Y en lugar de chirriarlos, y le damos un premio. Agárrate cuando sea grande, agárrate. En cambio, apartarlo de la comunión confronta su realidad, lo expone a la gravedad de su situación, y Dios mediante puede ser el medio para llevarlo al arrepentimiento. No es falta de amor disciplinar, sería falta de amor no hacerlo. No hacerlo. La iglesia, hermanos queridos, no está llamada a inventar métodos, sino a confiar en que la sabiduría de Dios, aunque choque con nuestra intuición, es perfecta y suficiente. En 2 Corintios capítulo 2, tremendo pasaje, una vez lo predicamos aquí, hay otro caso de pecado y disciplina también. Allí aparentemente alguien calumnió al apóstol Pablo, no aceptó su autoridad apostólica, algo hizo contra Pablo. Es un pecado gravísimo hablar mal del liderazgo que Dios ha establecido. La iglesia actuó en 2 Corintios 2. Ya tenía la experiencia, hubo disciplina, el creyente fue apartado de la comunión, hubo dolor. Lo interesante y notable es el resultado de esa porción. Los versículos 6 al 8, Pablo dice que el castigo impuesto por la mayoría fue suficiente y ahora exhorta a perdonar, consolar y reafirmar el amor hacia esa persona. ¿Qué significa eso? Que hubo un arrepentimiento real. Que es lo que se procura, ¿no? Algo que me llama la atención tremendamente de esa porción es que el arrepentimiento era visible. Nadie estaba dudando de que esa persona estaba arrepentida. Por lo visto, alguien le hacía un seguimiento al que fue excluido de la comunión y notó esa tristeza que es según Dios y que produce arrepentimiento. Había dolor en su corazón por su pecado. Esto es lo que muchos quieren evitar, que el creyente que pecó sufra por su pecado, pero así debe ser. Este es el fruto apacible de justicia del que habla Hebreos capítulo 12. Ahora, no fue algo meramente verbal. No fue un perdón superficial, digamos. Hubo evidencia clara de cambio, de quebrantamiento, de tristeza según Dios. Y eso llevó a Pablo bajo la guía del Espíritu a decir, ahora alcanza, suficiente, ahora restaúrenlo. Se logró el objetivo. Entonces, la disciplina cumplió su propósito, produjo lo que debía producir, no endurecimiento final, sino un retorno a Dios. Y eso demuestra, ¿no? Cuando la iglesia actúa conforme a la voluntad de Dios, como vemos en este pasaje, el resultado puede ser precioso. Un hermano restaurado, una iglesia reafirmando su amor y Cristo siendo honrado tanto en la firmeza como en la gracia. Pero esto no puede suceder si la iglesia no actúa como debe, quitando de la comunión al que tal hizo. El cómo debe ser la disciplina, clarísimo en las Escrituras. Después los detalles de tiempo, seguimiento, etcétera, quedarán a disposición de la sabiduría de cada congregación. Hermanos queridos, porque te amamos aquí. Porque tememos a un Dios que es 3 veces santo. Porque queremos honrar la palabra, porque queremos guardar la santidad, el testimonio de la iglesia. En esta congregación practicaremos la disciplina bíblica y eclesiástica. Y al hacerlo, confiamos en que el Señor obrará, guardará su iglesia, tratará con el corazón del que peca y traerá fruto a su tiempo. Para todo esto, que el Señor nos ayude. Te damos gracias, oh Dios, por la Escritura. Tan precisa, oh Dios, tan instructiva también. Pero danos humildad en nuestros corazones para recibirla también. Y deseando nosotros que tu Espíritu la aplique a cada corazón
nos guíes, oh Dios, cada vez más a Cristo, a su semejanza también. Te lo pedimos en el precioso